mi sentir que estamos en la última generación. Creo que nosotros, hablando de mi persona, en mi etapa, en mi edad, somos la generación de transición. Esa generación que estamos actuando, los líderes, somos la generación de transición, la que marcará una diferencia a la siguiente generación. Creemos que la iglesia postrera será mayor que la primera. Estoy en una, hermanos, seguridad de mi fe, escúcheme bien, de que la generación que tenemos en las manos de adolescentes y jóvenes va a ser la generación que va a experimentar el mayor avivamiento en toda la historia de la iglesia. Qué bueno que dijo amén, hermana, porque a la gente la veo como que, ¿quién sabe? ¿Cuántos creen eso? No sé si usted lo crea, porque eso tiene que ver con la escatología. No tiene que creerlo tampoco. Es más, usted puede pensar, hermanos, eso lo hemos venido oyendo pues, cada vez. Eso ha sido parte de la doctrina de la iglesia. Y algunos pensarán, Cristo no viene. Pero la Biblia dice, será como en los días de Noé. Así que estaban comiendo y bebiendo, saliendo de paseo, celebrando sus costumbres y tradiciones, y de repente vino. Así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando todos piensen que no vendrá, es cuando Él viene. Aleluya. Pero en mi corazón, eso es para la gente que no tiene conocimiento de la palabra, pero usted y yo conocemos la palabra, y dice que estas señales son las que preceden a la venida de Jesucristo. Estaba oyendo un discurso, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, impresionante. Impresionante el desafío a las naciones. ¿Qué estamos haciendo con el mundo? Ahora quiero decirle algo, pero entre todas las cosas más relevantes que dice la Biblia, porque siempre nuestro enfoque está en las tragedias, en los rumores, hermanos, se rumora tantas cosas. El miedo, el temor ha matado más gente que los virus y que las pandemias, y el temor es lo que ha hecho más. Usted y yo tenemos que estar conscientes, pero no bajo un esquema de temor. La gente dice, hermano, ¿sabe por qué la iglesia tiene temor? Porque ha perdido el amor a Dios, porque el amor echa fuera el temor. Una persona que ama con todo su corazón, no le importa nada. El enamorado que tiene que ir a la novia hasta el cerro donde lo pueden matar, no le importa, porque está enamorado. Pero el que ha relajado ese amor hasta cualquier cosa, yo quiero decirte que el amor echa fuera el temor. Pero mire lo que dice la Biblia: Cristo viene pronto y será predicado este evangelio. Una de las cosas gloriosas dentro de las tragedias es que es una oportunidad, no oportunismo. No, la iglesia no es oportunista, sino que es una iglesia oportuna. Una de las cosas es que hoy más que nunca se puede predicar el evangelio, y será predicado este evangelio a todas las naciones. Y entre esas cosas la Biblia habla de una generación o de una iglesia. Dice la Biblia que su gloria, Ageo 2:9 y 10, la gloria postrera de la iglesia será mayor que la primera. Tengo una inquietud muy fuerte y pienso, hermanos, que esta generación, sus hijos, los jóvenes que usted conoce, es la generación que va a ver la gloria de Dios. Estuve leyendo un documento de un pensador francés muy famoso actualmente, y dice él
por sus estudios que la raza humana tal como está no va a aguantar el fin de este siglo. Ahora le voy a decir algo. La iglesia tiene una función poderosa y son los jóvenes quien van a tomar o van a ser llenos del Espíritu Santo. Viene una cosa. Ahora, ¿qué le quiero compartir algo? Vaya conmigo a Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 17. Vamos a leer 6 versículos, por favor. Dijo Jesús a sus discípulos, ¿qué dijo? Imposible es que no vengan tropiezos. Fíjese bien algo, es una prevención, es una alerta, es algo de un pensamiento prepositivo. Jesús preparando a la iglesia para no los buenos tiempos, sino para los malos tiempos. Usted y yo debemos estar conscientes de lo que está pasando. Hoy mucha gente está atemorizada. ¿Por qué pasan? Dice la Biblia, le dijo Jesús a sus discípulos en aquel entonces, más de 2000 años quizá atrás, imposible es que no vengan tropiezos más. ¿Qué dice? Ay de aquel por quien vienen. Dice, mejor le fuera que se le las pastillas, súbalas, hermano, por favor. Sí, ok, gracias. Vamos a estar ahí. Verso 2, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Verso 3 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. Esta es una generación que debe tener mucha resistencia en todo. Hermano, ¿hasta cuántas veces debo perdonar la ofensa? ¿Hasta cuántas veces debo superar, dice la Biblia, todo lo que sea necesario? Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Fíjese la respuesta de los discípulos a este tipo de advertencia, a este tipo de extrañamiento que Jesús hace a los discípulos. Dice, oiga, van a estar preparados. Y ellos dijeron, Señor, ¿cuál fue su respuesta? Aumentanos la fe. ¿Dónde está la clave, hermanos? En la fe. ¿Dónde está la clave de nuestra resistencia o de nuestro caminar o de nuestro vivir o de nuestro soportar en nuestra fe? A ver, dile a tu hermano, poca fe, poca resistencia. Poca fe, mucho temor. Poca fe, demasiada angustia. Vamos. La crisis del creyente es la falta de fe. ¿Sabe cuál es el tema que tenemos que trabajar mucho? Nuestra fe. Porque por medio de la fe, dice la Biblia, Hebreos 11, los pueblos antiguos conquistaron reinos. Fue creado, aleluya. A ver, dile, todo lo que Dios hizo, lo sustentó. Le puso su firma. Le puso, hermanos, que lo hizo perfecto, aleluya. ¿Se acuerdan en el Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Usted y yo no sabemos, hermanos, qué ha pasado. Yo le decía a los muchachos en una reunión apenas de discipulado, ¿qué hacía Dios antes de hacer la tierra? Porque entonces pensamos que Dios existía cuando el hombre empezó a existir. ¿Qué hacía Dios antes? Y la tierra que fue creada, dice la Biblia, en el principio, y que tiene la edad que usted y yo no nos imaginamos, y por eso nos conflictúa, porque el hombre, como le conocemos hoy, usted y yo, tiene 6,000 años en la tierra, pero en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. No estaba destruida. Yo no sé qué pasó en ese pasado remoto. Ese versículo 1 al 2 es una historia diferente. Hay algo atrás de la historia, pero la tierra ha resistido hasta el día de hoy. Y muchos dijeron que algún día la tierra iba a ser objeto de destrucción por algún meteorito, y la tierra sigue hasta hoy. Es que todo lo que Dios ha hecho lo ha sustentado. Aleluya. Todo lo que Dios hizo lo sustentó para que resistiera. Aleluya. Por eso quiero decirle que Jesús dijo, la fe es indestructible. A ver, dile a tu hermano, la fe es indestructible. Cuando usted empieza a manejar conceptos como, hermano, ya no tengo fe, eso no es cierto, es un engaño. Cuando usted empieza a decir, hermano, he perdido la fe, no. La Biblia dice que la fe es algo que viene de Dios. Usted no la crea, usted no la produce. Lo que usted produce puede ser que no tenga eternidad, pero lo que Dios produce es eterno. Aleluya. Por eso mucho se ha cuestionado acerca de la fe. ¿Qué tamaño es la fe? La Biblia dice, no importa si tuvieras fe, lo sustancial es la fe que hay en tu corazón. Lo que necesitamos es practicar por fe lo que vivimos. Aleluya. A ver, dile a tu esposo, esposa, el matrimonio, hermanos, está hecho para resistir hasta la muerte. No, hermanos, es que eso no puede ser. Es que es un error. Nadie puede estar unidos hasta la muerte. Eso es lo que dicen ahora la nueva ideología y la nueva enseñanza. Pero la Biblia dice que Dios unió al hombre hasta la muerte. Aleluya. ¿Creen eso? Entonces quítale de ese pensamiento, es que yo no voy a poder. Todo lo que Dios hizo lo sustentó y lo hizo fuerte. Y la iglesia, hermanos, es poderosa. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Es indestructible porque es creación de Dios. Aleluya. La iglesia no es un invento. La iglesia no está compuesta de seres humanos, está compuesta de nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, en aquí todas son hechas nuevas. Amén, hermanos. Entonces nuestra tarea esta mañana es crecer en nuestra fe. Es muy probable que estés en una crisis de fe. Es muy probable que estés pensando cosas terribles, que estés pensando que no saldrías adelante, que estés pensando en la posibilidad de enfermarte, de contagiarte. Pero yo te voy a decir algo. La Biblia dice que todas las cosas Dios las tiene bajo su control. Y Él dice, no permitirá, dice el Salmo 91, que ninguna plaga toque tu morada. ¿Cuántos creen eso? Yo creo eso. Ahora, quiero leerle una historia para usar. Marcos capítulo 5, vaya conmigo. La historia sobre cómo crecer en nuestra fe. Quiero esta tarde, quizá de manera
sintética, tratar de abreviar, pero sí tengo que señalar una historia que usted conoce muy bien, y no es la historia del endemoniado gadareno. La Biblia dice que en algún momento Jesús fue a la tierra de Gadara y allá se encontró un hombre totalmente endemoniado, que la gente que mantenía al pueblo bajo terror, la gente ya no pasaba por ahí. Jesús, al estar ahí, dice que los demonios lo identificaron, y ya sabe usted la historia. Jesús libera al endemoniado, lo restaura, reintegra a su familia, y la gente de ahí se espanta al ver el poder de Jesús y al ver sus intereses trastocados. Le piden que se vaya, pero dice que regresando Jesús a la región de Galilea, concretamente Capernaum, donde estaba la sinagoga, el versículo 21 dice: y pasando otra vez Jesús en una barca a la otra ribera. Estoy leyendo Marcos capítulo 5, verso 21. Dice: se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Usted se puede imaginar esta escena, hermanos. Qué lindo es cuando la Biblia nos da. Fíjese que el evangelio de Lucas, que a mí me gusta leer más de los 3 evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos, Lucas, porque siempre Lucas era más observador. Lucas nos da, el evangelio de Lucas, detalles que otros evangelistas no nos dan. Por ejemplo, aquí estamos leyendo en el verso 21, el verso 22: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies. Y cuando usted lee este versículo, necesitamos entender quién era Jairo. Era uno de los personajes del judaísmo. Dice que era un principal de las sinagogas. ¿Qué quiere decir? Si usted busca información, porque lo primero que quise hacer cuando leí esta historia, o la volví a leer en este caso, fue preguntarme, recordar quién era Jairo. A veces perdemos, hermanos, la noción de cosas o de detalles, y la Biblia dice: Jairo era un principal de la sinagoga. Era un judío ortodoxo. Un judío, hermanos, que tenía tantos prejuicios, y desde luego consideraba a Jesús como su enemigo, como todos los judíos. La tarea de Jairo era preparar que todas las cosas del culto o del servicio estuvieran perfectamente. Era uno de los más ilustres de los judíos, y me impresiona que este hombre dice que cuando vio a Jesús llegar, o cuando lo vio, inmediatamente salió, y dice que se postró a los pies de Jesús. Eso es el versículo 22. Verso 23: y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aleluya. Y uno de los detalles que no dice este evangelio de Marcos, sino Lucas, dice que era su única hija, dice Lucas. Él no tenía tantos hijos, solamente una hija. Y él era un hombre, dice la Biblia, religioso. Un hombre que tenía conceptuado totalmente su fe. Ahorita usted puede salir y predicarle a la gente, y la gente dice: mira, yo ya tengo mi fe, yo ya creo en esto, o yo soy creyente en esto. Eso está bien. Jairo era un hombre celoso, incluso como en algún momento lo fue Pablo. Y dice la Biblia que en ese estado, pero todo eso, hermanos, que constituía o que era la vida de Jairo, se fue por los suelos cuando vino una necesidad apremiante. Me impresiona lo que Jairo refleja, porque mira, hermanos, a veces la gente que no está en la iglesia, fuera de ella, en un momento de crisis, tiene una manifestación de fe
impresionante. El jueves antepasado estuvimos predicando. Este jueves pasado no pudimos salir, pero el jueves antepasado estuvimos predicando ahí en la explanada, los hermanos que nos acompañaron, y estuvieron evangelizando, y la gente está abierta y sabe que los acerca a Jesús mucho sus necesidades. Pero a mí me llamó la atención un hombre, porque mientras estábamos predicando con el micrófono, invitando a la gente y cantando, lo que es la dinámica que hacemos, vino un hombre y se sentó en una banquetita ahí y estuvo todo el tiempo. Estuvimos como hora y media y se mantuvo sentado. Y de repente estaba sentado y de esas cosas que uno de repente ve, nadie de los hermanos que estaban evangelizando se acercó a él. Todos estaban buscando a otras personas, pero él estaba solo. Y terminamos y cerramos y recogimos las cosas, y yo dije, bueno, próximo jueves nos vemos. Pero lo vi sentado y entonces me acerqué porque sentí esa inquietud y le dije, ¿puedo platicar con usted? Y inmediatamente empezamos a platicar. Y él abrió su corazón y me dijo, todo lo que has hablado lo escuché, y me empieza a platicar su necesidad. Y dice, yo quiero que vayas a mi casa y que le prediques a mi esposa, a mi hija que está en una situación. Y me empieza a platicar y me siento impresionado por lo que Dios hace. Y me siento impresionado de la necesidad de la gente, y que más allá de tantos prejuicios y cosas que tenemos conceptuados ya nuestras ideas, hay gente que tiene hambre y sed de Dios. Jairo era un hombre que enseñaba sobre las escrituras. Era un hombre que mantenía un estatus bastante fuerte en su condición de líder. También, hermanos, la gente que conoce, a ver, dile a tu hermano, la gente que conoce la palabra, que predica la palabra, que sirve al Señor, también atraviesa grandes crisis. Amén. No somos, hermanos, la fe no es algo que impida que pasemos grandes problemas. Es más, la fe, te dije, Dios no prueba tu resistencia, prueba tu fe. Aleluya. La gente que servimos a Dios, ¿cuántos sirven al Señor? La gente que amamos a Dios, ¿cuántos aman a Dios? La gente que estamos en un ministerio. Muchos diríamos, hermanos, el ministerio de mi hermano Rodolfo debe ser el mejor porque siempre está orando y nunca le pasa nada, ¿verdad? Y a ver, platique con el hermano a ver si no es cierto. Oh, hermanos, el pastor que sirve al Señor nunca debe enfermarse, y si se enferma es porque está en pecado. Así enseñaba una iglesia. Hay un pastor que murió, que es familiar mío, que lo amaba mucho, pero él decía, hermanos, la enfermedad solamente viene por pecado. Te voy a decir que no. Y un día se enfermó y se tuvo que esconder en su casa. ¿Y dónde está el pastor? Y decía a su familia, anda de viaje, anda en un viaje. ¿Ah? Y resulta que estaba, porque temía que la gente se enterara de que estaba enfermo, porque iban a pensar que andaba en pecado. No, mi querido hermanos, esa no es la enseñanza bíblica. Todos los que tenemos, aún aquellos que servimos a Dios, confiamos en Dios, amamos a Dios, también atravesamos grandes problemas. Aleluya. También la crisis puede venir. Este mensaje, hermanos, lo dirigimos a todos los creyentes que están pasando una crisis de fe por los eventos, las situaciones, tragedias que están viviendo, que al igual que este personaje Jairo, parece que ya todo está perdido. Usted dirá, hermano, de que yo escucho muchas frases, hermano, yo he servido al Señor, he estado pidiéndole a Dios tanto tiempo, he orado y las cosas siguen igual. Quiero decirte que no, estamos avanzando. Parece que no, pero Dios está con nosotros. Amén. Sí. Miren lo que dice la Escritura. Déjenme leer y después vamos a los principios que quiero comentarle. Verso 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven
y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre, ¿qué? Se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Yo quiero esta tarde, hermanos, hablando de estos dos casos de una niña, de una mujer, hay algo en común, aunque son historias diferentes, en contextos diferentes, forma de vida, estatus social. Hay dos cosas impresionantes que tenían en común. Primero, que eran mujeres. A mí me impresionó, hermanos, que uno de los grandes problemas de las mujeres está en la condición de los hombres, lo decía. Los problemas que las mujeres tienen generalmente son causa o causados por los hombres. Es en un sentido, en gran medida, no todos, no vaya a generalizar, pero a ver, dile a tu hermano: los problemas que las mujeres tienen es causada por los hombres. Y fíjese bien, algo en común que tenían es que tanto la niña, 12 años, y esa mujer, que no sabemos su edad, pero que era una mujer adulta, dice que estaban enfermas ¿de qué? De muerte. Era una enfermedad que para su tiempo y con la posición de la medicina en ese entonces las limitaba y estaban condenados a morir. Y dice la Escritura que eso fue lo que trajo que estas dos casos o dos familias vinieran a Jesús y de alguna manera empezar a obrar o a desarrollarse uno de los temas más importantes que tenemos que atender: ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? A ver, dile a tu hermano: ¿cómo podemos aumentar la fe? Hermanos, yendo a la iglesia, ora más. ¿Sabe que a veces cuando no tenemos fe, orar más es todavía más difícil? Cuando usted no tiene fe, es probable que se la pase orando todo el tiempo y se sienta peor que al principio. Pero si usted tiene fe, puede ser que en esos momentos de oración Dios la fortalezca. Fíjese bien la historia de Ana, la mamá de Samuel. Dice que llegó un momento desfalleciendo con una carga y oró por un momento, y aunque el sacerdote la tenía considerada como una mujer impía por su estado, como estaba orando, había roto quizá ese protocolo, quizá ese ceremonialismo o ritualismo en la oración. Por eso los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Porque ellos estaban acostumbrados a orar de una forma, bajo un ritualismo, bajo un concepto. Pero cuando vieron orar a Jesús, y cuando el sacerdote vio a Ana orar, dice que ella dijo: oye mujer, digiere tu vino. Ella le dijo: Señor, yo no soy una mujer impía, soy una mujer angustiada. Y cuando el sacerdote la vio, le dijo: mira, que Dios responda, te escuche. Aleluya. ¿Qué hizo Ana después de orar? Se levantó y dice: y ya no anduvo triste. Y al tiempo Dios le dio un hijo. Amén. Qué lindo, hermanos. Quiero compartirle hoy
Varios principios. Número uno, a ver, dile a tu hermano, principio número uno: es imposible que no haya tropiezos. ¿De qué estaba hablando Jesús cuando los discípulos pidieron a Jesús que le aumentara la fe? ¿De qué estaba hablando cuando los discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe? Sacaron unos principios en la Biblia importantes. No te sientas, hermano, contrariado por los problemas. No te sientas contrariado porque las cosas no van bien. No te sientas contrariado porque estás orando y has orado y parece que las cosas, en lugar de ir mejor. El otro día le decía a un hermano: mira, cuando las cosas se ponen peor, estás casi cerca de ver la gloria de Dios. Yo no sé, no quiero usar paliativos, no quiero justificar algo, no me gusta hacer apología del dolor, de la tragedia, pero la Biblia dice: tienes que estar preparado. A ver, principio número uno, según esta historia, ¿sabe cuál era el tropiezo? Dice que Jairo llegó y le dijo: Señor, mi hija está muy enferma, por favor, está agonizando. Fíjese bien esta historia. Está agonizando, está por morir. Quizá le quedan unas horas de vida y la premura, la inquietud es que no haya nada que estorbe. Ve a mi casa, Señor, ve por favor. Y hay una multitud y Jairo va pensando: ojalá que no lo detengan, ojalá que esté ahí. Y de repente se atraviesa una mujer que nadie sabe de ella, en un anonimato. Ella está en un problema. Ella no está pensando en Jairo, ella no está pensando en sí, ella está pensando en lo que está en su corazón. Ella no sabe nada. Yo no sé qué hubiera pasado, hermanos. Déjenme ir en esta manera de hacer una historia que no está en la Biblia. Pero ¿qué hubiera pasado si la mujer se entera que Jesús va a orar por una niña que está agonizando? Habría hecho lo mismo. Y dice que esta mujer, por atrás, porque además siendo una mujer estigmatizada, porque en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, una mujer con esta enfermedad se le consideraba, mire qué terrible, hermanos, ya ni es correctamente políticamente hablando mencionar esto, se le consideraba inmunda. Una mujer y una persona que se le consideraba inmunda, se le consideraba marginada de todos sus derechos. No podía estar en las multitudes porque todo lo que tocara era inmundo. No podía estar en su casa porque su familia se volvía inmunda. No podía estar con su esposo si lo tenía porque su esposo sería inmundo. Es una cosa terrible, hermanos, que hoy en día lo estamos tratando. Qué lindo es cuando nos podamos sentar seriamente para saber lo que Jesús hizo. Y la Biblia dice que se acercó por atrás con el temor, con el miedo de ser sorprendida. Y ella pensó y dijo: si tocare tan solamente el borde de su vestidura, seré sana. Qué fe, hermanos. Quizá lo que le restaba de fe. Y dice la Escritura que al hacerlo todo se detuvo. Se detuvo Jesús y dijo: ¿quién me ha tocado? Yo me imagino a Jairo: ¿qué pasó? Tenemos que llegar a casa. Y dice que Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Señor, todos te están apretando y dices: ¿quién me ha tocado? Y dijo Jesús: no, alguien ha tocado mis vestiduras porque de mí ha salido poder. Aleluya. Y la mujer sale. Usted sabe todo. En ese momento viene la gente de la casa de Jairo y le dice: tu hija está muerta. Yo no sé, hermanos. Un tropiezo es lo que pone en duda nuestra fe. A ver, dile a tu hermano: es imposible que haya tropiezos. La iglesia, la familia, el país, estamos expuestos a tener tropiezos en nuestro caminar. Un tropiezo es algo que escandaliza, un obstáculo, una crisis que prueba nuestra fe. Algo que pone en duda nuestra fe.
¿Cómo manejó Jesús esta crisis? La fe crece cuando en los fracasos y tropiezos, errores, los resistimos. Amén. Fíjese bien, dice la Biblia que hay algo impresionante. ¿Qué hubiera sido cuando Jairo se pone a escuchar la noticia? ¿Cuántos saben que es tiempo de malas noticias? ¿Sabe? Ahorita usted va, prende el televisor, las noticias, y le van a decir que hubo más infectados, que hay más contagiados, que el problema va avanzando. Fíjese bien, aquí todas las voces, la gente que trae las noticias, no es que quiera darnos malas noticias, es que hay malas noticias. Hermano, no queremos recibir malas noticias. Ahora yo le voy a decir algo impresionante de esto. En primer lugar, es imposible que haya tropiezos. Y dice que cuando vinieron las malas noticias, le dijeron, tu hija está muerta. Dice que Jesús le dice que no temas, ¿tú crees? Aleluya. No pongas tu oído en las malas noticias. No pongas tu confianza en las malas noticias. No pongas tu corazón. Dile, tú cree. Deja de oír esas situaciones que están polulando ahí en el ambiente acerca de ti, acerca de tu familia, acerca de lo que va a pasar. La segunda cosa, dice la Biblia, si tu hermano, leyendo Mateo 17, pecare contra ti, dice, perdónale. Dijeron los discípulos, aumentanos la fe. La Biblia, hermano, no trata de justificar ni defender el pecado, sino nos lleva a reconocer nuestra condición. Quiero decirle algo que nos descalifica es nuestra condición, como nos sentimos. Quiero decirle que no somos no nos sentimos suficientemente salvos, ni suficientemente perdonados, ni suficientemente, hermanos, bendecidos. Hay gente que te pregunta, le dice, oye, ¿cómo estás? Estoy bien, pero bueno, más o menos. ¿Cuántos están bien? O más o menos bien. ¿Sabe? Cuando los discípulos le dijeron, mira, lo que está causando tu problema es los problemas que hay entre ustedes. La gente empieza a hablar, hermano, me siento muy mal, es que todo el tiempo estoy peleando con la gente que amo, es que no nos ponemos de acuerdo y nuestra fe, hermanos, va hasta abajo. ¿Sabe lo que Jesús hablaba de su relación entre los discípulos? Había un problema bien fuerte entre ellos, entre familias, y Jesús le dijo sencillamente, perdónalos. ¿Sabes cómo aumentas tu fe? En primer lugar, sabiendo que los tropiezos, hermano, están ahí. Dile a tu hermano, es imposible que no haya tropiezos. Es imposible que no te enojes con alguien. ¿Cuántos se enojaron con alguien hoy? Levante la mano. Mire, algunos, los demás se van a enojar al ratito, saliendo de aquí. Los demás se van a enojar con don George porque no les guardó su tamal. Los demás se van a enojar con alguien que les hizo un gesto. A ver, hermano, quiero decir, fíjese lo que dice la Biblia. Una de las grandes cosas que mantienen tu fe es, dice la Biblia, bajo el esquema del perdón. Dice la Biblia, Jesús dijo que si nosotros perdonamos las ofensas de los demás, Dios perdonará la nuestra. Hay una tarea muy fuerte que tenemos que trabajar mucho sobre la salvación, porque la Biblia dice, si no perdonas las ofensas de su hermano, tu Padre Celestial tampoco perdonará las tuyas. Y uno dice, wow, entonces mi salvación no está hablando de salvación. ¿Cuántos saben que somos salvos? A ver, dile, yo sé que soy salvo. Y mucha gente estamos, hermanos, en una verdadera crisis de nuestra fe, porque pensamos que nuestra salvación está a expensas de nuestra manera de actuar. Escúcheme que no. Pero la Biblia dice que no vas a entrar a un terreno de plenitud, de bendición, si no vives bajo el esquema del perdón. Hermano, es que yo no puedo estar bien.
Miren lo que dice la segunda parte. El perdón hace que nuestra fe se mantenga creciendo. Aleluya. Cada vez que superas una prueba, una lucha, una diferencia con alguien, estás creciendo en tu fe. ¿Lo creo? Eso dice la Biblia. Cada vez que superas una ofensa, que perdonas una ofensa, que superas una desaveniencia, es imposible que haya tropiezos, pero hay de aquel que sea piedra de tropiezo. ¿Quién puede ser una piedra de tropiezo? El que no ha aprendido a perdonar, el que no ha aprendido a superar, el que no ha resistido. ¿No dice la Biblia en Santiago: resistid al diablo y él huirá de vosotros? Dice la Biblia que si te enojas con tu hermano, que no se ponga el sol. Esa es una piedra de tropiezo. No te vayas a dormir sin haber perdonado. Cada día, dice la Biblia, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Sabe que hay creyentes que mantienen la ofensa prolongadamente? Mantienen por tiempo, por meses y quizá por años. Es que ahí me ofendieron. Hay gente que viene a este lugar herida. Es que en la iglesia donde estaba me hirieron. Y la Biblia dice: suelta eso para que tu fe crezca. Mientras no sueltas eso, estás estancado. Nos sentimos ofendidos por lo que el cónyuge nos hizo hace años. No he podido superar la ofensa de mi esposa o del esposo. Quiero decirte algo: para que tu fe crezca, tienes que perdonar. Qué lindo es cuando superamos las pruebas. ¿Quién no está pasando una prueba? Dice la Biblia que tenemos que superar la prueba. La fe se necesita para mantenernos en pie cuando otros caen, hermanos. Quiero hablarle de algunos conceptos de la fe. Número 1, dile: la fe nos capacita para aceptar lo que la razón rechaza. Quiero darle unos conceptos de la fe. ¿Quieres hoy? La razón te dice una cosa, la fe te dice otra cosa. Amén. La razón, la lógica, los argumentos humanos te dicen todo lo contrario a lo que es la fe. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La fe tiene otros argumentos, hermanos. La fe está basada en el poder de Dios. Amén. Escúchame bien, la fe se necesita para mantenernos en pie cuando otros caen. La gran diferencia por qué la iglesia supera o por qué la iglesia va en victoria, por su fe. Dice el apóstol Juan: y esta es la fe, o esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe. La fe se necesita para mantenernos en pie cuando otros caen. Aleluya. Salmo 3 dice: caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Entonces la fe es necesaria para mantenernos en pie. La fe nos capacita para aceptar lo que la razón rechaza. La fe nos capacita para aceptar lo que la razón rechaza. Es necesario entender esto. La fe va más allá que la razón. Aleluya. Las cosas que pensamos, decimos, hacemos, tienen que estar dominadas por dos cosas: por la razón o por la fe. Dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Yo sé que mi Redentor vive. Yo no sé. Jesús le dijo a sus discípulos: si tuvieres fe como un grano de mostaza, en el versículo 6 del capítulo 17, entonces podrás mandarle a este árbol que se desarraigue y te obedecerá. Qué impresionante, ¿sí? Tenemos que
mantener nuestra fe a costa de todo. Tenemos que tener un tipo de fe que crece. A ver, dile a tu hermano, tenemos que crecer en la fe. Jesús no estaba hablando de tener una fe chiquita o grande, como algunos pudieran entender, sino de un tipo de fe poderosa, ese tipo de fe que crece. Déjenme darle 3 conceptos sobre crecer en la fe. Número 1, oír la palabra de Dios. ¿Sabe lo que me impresiona de la historia de Jairo? Que dice que cuando toda la gente o los siervos de su casa vinieron y le dieron una noticia real, una noticia contundente, una noticia que no estaba basada en mentiras, era una realidad. Le dijeron, tu hija ha muerto. Si usted sigue leyendo la historia, el capítulo que estábamos leyendo de Marcos, dice que Jesús le dijo, tú cree solamente. Aleluya. El oír la palabra de Dios va más allá, hermanos, de leer la Biblia. ¿Cuántos están leyendo su Biblia? ¿Todos los días? Quiero invitarte estas semanas, que va a ser semanas difíciles. Por ejemplo, se adelantaron las vacaciones o los periodos de descanso, como lo llamen. Se aumentaron por el problema de los contagios. Y toda esta semana que viene va a estar escuchando muchas voces en los noticieros. Las personas, su temor, su angustia, van a empezar a entrar en pánico. Y dice Romanos 17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No implica solamente leer la Biblia. ¿Cuántos saben que la Biblia es palabra de Dios? Implica, hermanos, confianza en la palabra de Dios. No están escuchando lo que dice. Qué bueno que tengamos noticias reales. Yo no sé si son reales. Yo no sé si están basadas sobre la verdad o no, pero la Biblia me dice que yo escuche la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, el Salmo 91, vaya conmigo rápidamente. Escuchemos hoy Salmo 91, que es muy, desde luego, conocido. Pero hoy vamos a escuchar esta palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Escúchame bien, hay una cobertura de Dios, hay un cuidado de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Eso es lo que dice la Biblia. El oír. Número 1, ¿cómo crecer en tu fe? Oye la palabra de Dios. No solamente leerla, qué bueno es que la leas, pero escúchala, acéptala, créela, porque Dios cumple su palabra. Amén. Quiero darte una palabra de fe. Quiero que sepa, hermanos, que esta semana y las semanas que vienen vamos a estar bajo la cobertura de Dios. Ninguno. Quiero usar lo que le voy a decir, hermanos, no se lo digo de mi parte. Quiero recordarle lo que Jesús oró y quiero transmitir esa oración en esta tarde. Tomar la oración de Jesús en San Juan 17 y dijo, Padre, de todos los que me has dado, ninguno se ha perdido. Amén. Tú me los diste y yo los guardé. Amén. Solo uno, ya sabe la historia. Y yo quiero decirle esta tarde, ¿quieres que tu fe aumente? Esta es la oportunidad más grande. ¿Quieres que tu fe aumente? ¿Cuántos se sienten ofendidos, hermano? Te han ofendido fuertemente. Te han lastimado fuertemente tu corazón. Te han fallado. Te han decepcionado. Es el momento más glorioso para aumentar tu fe. No en las personas, en Dios.
¿quién cree que puedas Dios hacer algo con tu vida y con la de tu familia? Estás en el momento más difícil. Decía mi hermano Felia esta semana que lo único que tuvo, que le sostuvo, fue su fe. Le hicieron una operación, entró en una crisis por una afección que ella tiene, y el doctor terminando le dijo, ojalá, así le dijo, que en un coágulo de sangre se haya ido a tus pulmones, porque si no, te vas a morir. Y resulta que le hicieron exámenes y 2 coágulos se le fueron a los pulmones. Estuvo cerca de la muerte. Le tocaba una visita un miércoles y el médico se la canceló el viernes. El viernes que fue dijo, si hubieses venido el miércoles te hubieras muerto, porque todavía no sabíamos. Pero ahorita viniste y fue a unas horas. Si mañana hubieras venido, escúcheme bien, hermanos, esto es literalmente lo que la hermana nos refirió. Si mañana hubieras dejado para mañana, te habrías muerto. Pero ella dijo, yo estaba confiando en Dios. Ahora suena un poquito ilógico, hermanos. Si tanta fe, ¿por qué Dios permite la prueba? Parece un juego. Si tenemos tanta fe, ¿por qué Dios permite que vengan los tropiezos? Es imposible. Dios está llevándonos a un crecimiento tremendo. Quiero decirte ahora, sí, la fe, hermanos, le decía en un momento, sí, debe crecer cada día en medio de la adversidad. Amén. Escuchar la voz de Dios en medio de todas las voces. Amén. Entonces voy a referirme entonces, Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo. A ver, léalo conmigo otra vez. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Lo tenemos en nuestro corazón? ¿Ya? Diré yo a Jehová, ¿qué? Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién? Ya lo guardó en su corazón. ¿En quién debe confiar? En Dios. Dice la Biblia, Él te librará del lazo del cazador. Fíjese bien. De la peste destructora. Ayer le dijeron a mi esposa, una trabajadora social, tenemos más miedo del sarampión que del coronavirus. Aquí en Toliehualco hay 3 o 4 casos de sarampión. Eso es más real que el coronavirus, porque no hay tanta exposición. Y la gente se preocupa por algo y termina con otro problema. Miren lo que dice, Él te librará del lazo del cazador. Yo quiero, hermanos, que la palabra se haga carne hoy, que te la lleves en tu corazón, que creas. Primero, perdona, porque es una manera en que Dios te va a llevar a crecer. Número 2, dice la Biblia, si cree y escucha su palabra, dice el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está leyendo? Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque han puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Verso 10, todos lo leemos. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Porque has puesto a Jehová,
pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Aleluya. Quiero decirte, hermanos, que tenemos que hacer tres cosas. La palabra, oír la palabra de Dios, creerla. Número 2, tenemos que hacer la palabra de Dios. A ver, dile, hermano, haz la palabra de Dios. Llévala a la práctica, a tu camino, en tu casa, en tu trabajo. El activo más poderoso en lo que hagas es la fe. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que hacemos, hermanos, lo hacemos por alguna razón. Hay algo que nos mueve. Dile a tu hermano: todo lo que hagas, hazlo por fe. Todo lo que hacemos tiene una razón. Hay gente que hace cosas por temor. Las compras de pánico son por temor, por pánico a lo que va a pasar. El activo más poderoso en lo que hacemos es nuestra fe. Si vienes por fe, Dios te va a bendecir. Si oras por fe, amén. Vamos a orar esta semana, vamos a ponernos a orar. Tenemos, hermanos, un WhatsApp de matrimonios. Lo vamos a dedicar a la oración. Hoy vamos a suspender la actividad que hemos tenido y vamos a dedicar todos los días a la oración por lo que estamos viviendo. Amén. Por fe. Y si oramos, Dios nos escuchará. La tercera cosa que debemos saber entonces, que el activo más poderoso en todo lo que hacemos es la fe. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que hagas, hazlo por fe. A donde te muevas, hazlo por fe. Dios está con nosotros. La sustancia activa de una medicina es lo que te sana, no es la marca. Venir a la iglesia no es necesariamente el hecho de que en automático reciba las cosas. La sustancia activa de una medicina es la que te cura, la que realmente toca la infección o sana el dolor. Es la sustancia activa. Ahora, la sustancia activa es nuestra fe en lo que hacemos como creyentes, hermano. Lo que tenemos es fe en un Dios todopoderoso. Si yo estoy hablando aquí, tengo que hablar por fe, sabiendo que Dios es poderoso para hacer lo que Él dijo. Dice la Biblia que lo que Él dice, Él hará. Y yo lo creo. Clama a mí, yo te responderé. La sustancia activa de mi clamor es que creo que Él me va a responder. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Mi fe me hace acercarme a Dios y saber que Él me va a escuchar. Amén. Queremos, todo lo que hacemos debe llevar fe. Qué bueno que vinieron hoy. Póngase de pie tantito. La fe es don de Dios. Usted y yo no la producimos. La fe es algo que viene de parte de Dios en Cristo. Jesucristo es el autor de la fe. Amén. Usted no tiene que preocuparse. Es que tengo fe. ¿Qué clase de fe tengo? Quiero decirle, hermanos, que dentro de usted, desde que Cristo está en usted, usted tiene fe. Amén. Hay gente que te dice: no, es que no tienes fe. Es una manera de decirle que le eches más fe, ¿verdad? Pero usted tiene fe, porque Dios puso una medida de fe. Amén. ¿Cómo crecemos en la fe? Poniéndola en práctica. No es que tengamos poca o mucha, es que la practicamos y vemos el poder de la fe. ¿Cuál es la diferencia en los que tienen poca fe y mucha fe? Su práctica, hermanos. Algunos deciden no usarla y otros deciden avanzar. Aleluya. Yo quiero decirle, la fe es don de Dios.
Y nosotros la aumentamos cuando obedecemos su palabra. Amén. Aumentamos cuando obedecemos su palabra. Me gustaría, hermanos, orar por todas las familias. ¿Puede poner su mano en el hombro de alguien? No lo salude, no lo bese, ore por él. Quizá lo más efectivo no sea la oración. Es más, vamos a hacer algo. Si no tiene fe, ni ore por el hermano. No lo engañe. ¿Para qué lo engaña? Cuando ora por un enfermo dice, yo creo que se va a morir. Bueno, ya ni ore, hermanos, pues se va a morir. Si usted ve a una persona, dile, creo que ya no tiene caso. Hermanos, tienes que creer. Si vas a orar por alguien, es porque Dios va a usarte para bendecirlo, sanarlo. ¿Sabe lo que dijo Jairo? Jairo le dijo, Señor, ve a mi casa, pon tus manos sobre ella y va a ser sana y va a ser libre. Amén. Y resulta que la historia dice que cuando llegó Jesús, todos estaban ya en el evento del sepelio, músicos cantando, otros llorando. Y Jesús entró a la casa, sacó a todos y nada más el papá, los discípulos, y entonces le habló a la niña y ella se levantó y dice que el espíritu volvió a su cuerpo. Y que cuando Jesús le dijo a los demás, ella está durmiendo, se burlaron de ellos. Pero Jesús hablándole, y hay 3 casos en la Biblia de esta naturaleza: Lázaro, la viuda de Naín y esta niña. 3 casos que resucitó a gente que había muerto. Esto te dice que Dios es un Dios de milagros, y no importa si piensas que el caso ya está perdido, Dios puede restaurar. Quiero invitarle que ore por fe. Lea, o si ya conoce la palabra, pon tu mano en el hombro y dile, Señor, que mi hermana, mi hermano habite al abrigo del Altísimo. Dile, declaro tu palabra. Vamos a bendecir cada familia, sus hijos, bendícelo. Están guardados y protegidos bajo la sombra del Omnipotente. Empieza a orar por fe. Dile, Señor, tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará. Perfectamente escrito, en un presente perfecto. Esto trasciende, hermanos. Estás leyendo, dile, mi hermano morará bajo la sombra del Omnipotente, y Jehová Dios será nuestra esperanza y nuestro castillo mío, el Dios en quien confiamos. Empieza a levantar tus manos. Dile, Señor, confiamos en ti. Ninguna enfermedad, ninguna plaga, ninguna amenaza, porque eres el castillo donde somos guardados. Señor, Él nos libra del lazo del cazador. No importa cuántas amenazas te estén acechando. Escúchame bien, iglesia, esta tarde, es más, le voy a pedir a los líderes que vayan y oren y dile, ninguna amenaza, ni enfermedad, diagnósticos del médico, temores, reprendemos en el nombre de Jesús. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Te cubrirá con sus plumas, debajo de sus alas estarás seguro. Dile, yo declaro, yo profetizo, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Eso dice la Biblia. Yo no sé si estés en una empresa, o tengas que ir a trabajar, o tengas que hacer algo. Dile, nada me tocará, nada me tocará.
Vamos, iglesia, declara. Quiero aplicar la oración de Jesús. Jesús, ninguno. Yo quiero que empieces a decir: ninguno caerá bajo esta plaga. Ninguno. Declaro tu palabra poderosa. Ahora, yo quiero decirte algo, hermano, así bien rápido. Para que esta palabra se cumpla, tienes que dar los pasos de fe. Ahí mismo dile: Señor, perdonamos todas las ofensas. Es imposible que haya tropiezos. Si alguien te lastimó, si alguien te ofendió y está haciendo piedra de tropiezo, dile: Señor, yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie, ni para mi familia, ni para mis hijos, ni para mi esposa. No quiero ser piedra de tropiezo. Levántanos, perdónanos. Asimismo perdonamos toda ofensa. Queremos crecer en la fe. Queremos superar los problemas. Queremos superar los problemas. Oh, Jesús. Ahora sí. Es impresionante, hermanos, algo. El coronavirus ha hecho lo que no hemos podido hacer y queríamos hacer: romper la unidad. De por sí ni se abrazan los esposos, ahora menos. No, es que no me vayas a contagiar. Te voy a decir algo: abraza a tu familia y dile: Señor, en la unidad de tu iglesia, en el perdón tuyo, en la gracia tuya, bendecimos. Bendice a tu familia. Dile: oramos por nuestros hijos. Levanta tus manos. Dile: Señor, oramos para que ninguna plaga en la calle, en los parques, donde quiera que nos movamos, si vamos a tener que salir, ninguna enfermedad nos dañará. Reprendemos, empieza a reprender toda bacteria, todo virus. Reprendemos toda obra y declaramos sanidad, 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 sanidad. Gracias. Quita toda ofensa, quita toda ofensa. Ya. Vamos a decirle: Abba, Padre. Te adoramos, te adoramos. Abba, Padre, yo te amo. Ya no hay temor en mí. Abba, Padre, declaramos esta tarde: Padre, yo te amo. Jesús, te amamos. Abba, Padre, yo confío en ti.
hermanos, terminar, orar por todas las personas que están. Quiero invitarle con todo nuestro ser. Ora por mi hermana Ofelia. Oremos por ella. Usted y yo ya le traté de platicar un poco de lo que ella ha vivido. Quiero orar por Víctor Hugo Romero, que está en el hospital. Y si usted tiene un paciente, un familiar, vamos a orar por ellos. Si hay alguna persona amenazada con esta epidemia, con este virus, vamos a orar, ¿no? Pero oremos con fe. Amén, hermanos. Quiero levantar tus manos, dile: Señor, levantamos una oración de fe por todos los enfermos, tanto de la congregación o de los que conocemos. Y en particular oramos por mi hermana Ofelia, Señor, a quien amamos entrañablemente, quien amamos desde el fondo de este lugar. Te pedimos que tú la restaures, la levantes, fortalécela, sana toda afección, sana ese problema que ella tiene. Haz un milagro en toda su condición. Enviamos una palabra de sanidad, de vida. En el nombre de Jesús declaramos su restauración, su sanidad física, emocional, espiritual, y la de su familia, asimismo la de su economía y sus finanzas. En el nombre de Jesús enviamos una palabra de fe para ella. Levántese en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por la vida de Víctor Hugo Romero, que sigue hospitalizado y tiene que ser sometido a una operación. Reprendemos esa enfermedad, esa trombosis en la pierna, la reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos su sanidad. Levántalo, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por la vida de Asaf, por su salud. Te pido que tú lo toques y lo sanes. Sánalo, poderoso Dios. Muévete con poder y gloria en este pequeño. Fortalécelo, Señor, y a su familia, a su mami. Señor, oramos por todos los enfermos, familiares nuestros, padres, hermanos, alguna persona, algún vecino. Oramos que tu palabra vaya hasta su casa, hasta sus hogares, que podamos compartirle, que podamos acercarnos, que podamos orar juntos y reprender toda esta cantidad. Oh Señor, levanta una iglesia poderosa y fuerte, que tenga fe, que crea en esta palabra, en el nombre de Jesús. Y bendice a tu pueblo en sus finanzas. Bendice la ofrenda y los diezmos que traemos al alfolí con gratitud a nuestro corazón. Tú conoces nuestras necesidades. En tus manos ponemos todo. Suple, poderoso Dios. Gracias. Despídenos en paz unos de los otros. Amén. Queremos agradecer, hermanos, Dios ha suplido. Habíamos estado orando, queremos